Denle un fuerte aplauso a nuestro amado Señor y Salvador. Estamos expectantes de lo que Dios va a hablar y quiero que por favor digas conmigo las 4 prioridades de la vida. Dile al que está a tu lado las 4 prioridades de la vida. Lo que vamos a ver a continuación es un orden desde el principio, desde el origen en el cual Dios creó todas las cosas. El origen tiene que ver con naturaleza divina. El origen tiene que ver con un propósito generacional también. Todo diseño que tiene un origen, ese diseño tiene que llevarse a cabo por siempre. Entonces, cuando Dios establece ese origen de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a quién es, entonces todo lo que se va a hacer tiene una bendición en nuestras vidas. Entonces, ese acto original es lo que vamos a ver, porque muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nuestras prioridades cambian. Y lo que voy a decir es algo muy lógico, algo realmente razonable. Y si te lo digo, pues lo vas a entender súper bien. Si dentro de las 4 prioridades que tenemos en la vida yo cambio la tercera a la primera, pues todas mis decisiones van a ser diferentes. ¿Entendemos eso? De igual manera, si yo cambio la segunda y la paso a la cuarta, todas mis decisiones van a ser diferentes. Pero ¿sabe algo interesante de esto? Que las consecuencias también. Entonces, ¿qué nos va a enseñar la palabra? A priorizar en nuestras vidas, a priorizar en lo que hacemos, a priorizar en nuestras decisiones para que las consecuencias sean favorables y no desastrosas. Amén. Entonces, lo que quiero hablarte acerca de estas 4 prioridades, di conmigo: número 1, la relación personal con Dios. Número 2, la familia. Número 3, el ministerio. Número 4, ese se lo voy a dejar en interrogante para que vayamos viendo qué interesante. Vamos a llegar al número 4. Di conmigo: la prioridad número 4 se queda en interrogante para dejarlos así con la expectativa de cuál será. Entonces vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Dios, reitero, desde el origen creó un propósito bastante interesante, y el origen lo encontramos en Adán y Eva. Adán y Eva era una comunión maravillosa con Dios, había un diseño bastante interesante, por tanto toda la bendición estaba en su plenitud ahí. Y vemos que en este mundo de tinieblas en el cual nos encontramos, se ha tergiversado las prioridades a causa de que el primer Adán, diga conmigo, el primer Adán trajo el pecado a todas las generaciones. Entonces, cuando comprendemos esto, entonces vemos cómo se empieza a distorsionar la visión y el propósito por el cual nosotros fuimos preparados y creados. Y al observar la historia de Adán y Eva, podemos ver que Eva puso lo material por encima de lo espiritual. Recordemos la historia. Hay una enseñanza, o más bien un mandato que Dios les dijo, que no tomaran acerca de ese fruto, que no se fueran partícipes de ese fruto. Pero vemos a Eva que no le interesó, ella se fue por lo material, dejó a un lado lo espiritual, ¿ok? Dejó a un lado los principios de Dios por ir en pos de lo material. Adán puso por encima a su esposa antes que Dios. ¿Se dan cuenta cómo las prioridades cambian? En el original, Adán estaba priorizando en Dios como lo supremo, como el acto de obediencia a todo lo que medía a Dios, y todo tenía un orden. Pero en el momento en que Adán puso en primer lugar a su esposa, cambiaron las prioridades y las consecuencias fueron diferentes. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante lo que vamos a hablar, porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene un orden específico para hacer las cosas. Nosotros podemos evitar tantos problemas en nuestras vidas si ponemos en orden las prioridades según los principios y modelos de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a empezar con la primer prioridad. Diga conmigo, la primer prioridad. Prioridad habla acerca de la relación que tenemos
con Dios. Y quiero que por favor me puedan apoyar ahí a poner Deuteronomio capítulo 30 del versículo 19 al 20. ¿Sí? Dice aquí lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice lo siguiente: escoge pues la vida para que te vaya bien. Y dice: y tu descendencia, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación a tu vida. Escucha lo que voy a decirte a continuación. Observa esto. Voy a mover esto tantito aquí para que no me estorbe. Pero observemos esto. Va a sonar algo burdo el ejemplo que les voy a poner, pero es muy interesante. Si yo en este momento sacara de mi vida el corazón natural que tengo, ¿qué me pasaría si yo hiciera esto? Me muero. ¿Por qué? En el corazón que se encuentra la sangre. Es como esa bomba que hace que la sangre pueda fluir en todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra nos enseña algo interesante a través de este pasaje de la Biblia. En este ejemplo burdo, si yo desprendo mi corazón, caigo muerto, porque en el corazón se encuentra la vida. Asimismo Dios es la vida. Y si yo desprendo de mi vida a Dios, entonces no tengo realmente una vida. Estoy, di conmigo, muerto. Necesito realmente a Dios para que entonces mi vida tenga sentido. Fíjense qué ejemplo tan burdo, pero tan interesante. Si yo desprendo mi corazón natural, caigo muerto. Si yo desprendo la primer prioridad en mi vida, que es Dios, no tendrá sentido lo que haga. Yo no sé si le ha pasado alguna vez que trata de dejar a Dios en segundo lugar, y ¿qué sucede? Las cosas no van nada bien. Nada bien. Necesitamos injertar ese corazón espiritual que es Dios en nuestras vidas, para que entonces tengamos un propósito maravilloso en sus planes. Entonces vemos a través de esta palabra, dice: ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel, porque de Él depende tu vida, porque vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Observen esto, qué maravilloso. Cuando tú pones en prioridad a Dios en tu vida, Él te guiará a la tierra que Él ha prometido darte. Esa tierra donde fluye leche y miel tiene que ver, di conmigo, con el propósito en el cual fui llamado. Pero si yo no priorizo en Dios, entonces no llegaré a esa tierra, sino que permaneceré 40 años simbólicamente en el desierto perdido. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado perdidos en un desierto porque no hemos priorizado en Dios antes que cualquier otra cosa? Marcos capítulo 12 versículo 29 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te habla de que Él es tu prioridad. Incluso versículos antes ahí menciona, dice: escucha Israel, nuestro Dios uno solo es, no hay otro. Él es tu prioridad. Tu prioridad no pueden ser, o tu Dios puede ser tu familia, o tu Dios puede ser tus finanzas, tu trabajo. No, Dios es lo más importante. Fíjese qué interesante. Y viendo este contexto de Deuteronomio, Dios le dice a la gente, al pueblo: mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien y a tu descendencia. Fíjese qué interesante lo que Dios habla. Cuando leemos toda esta parte bíblica, tendemos en nuestra mente a tener una concepción de una carga muy pesada, condenatoria, cuando Dios dice: está delante de ti la vida y la muerte, escoge pues. Y se ve muy tétrico cuando a veces leemos
ese tipo de contextos bíblicos. Pero cuando vamos al corazón de Dios, vemos un corazón de un padre que nos ama. Fíjese, y nos dice: mira, está delante de ti esto que está mal y esto que está bien. Y todavía el corazón de un papá te dice: escoge lo correcto, porque quiero que te vaya bien, porque quiero que tus decisiones sean tomadas correctamente y que todo lo que emprendas tenga un fruto correcto. Fíjese qué maravilloso. Cuando entendemos la palabra de que Él es nuestra prioridad, entonces todas las consecuencias van a ser favorables. Di conmigo: favorables. Escuche esto: la relación con Dios no es predicar, sino la predicación es lo que rebosa de la relación con Dios. De nada me sirve a mí hablar de esto, sino que lo rebose en mi corazón no es nada de lo que estoy diciendo. Necesitamos entender que más allá de palabras, nuestra relación con Dios tiene que ver con una comunión cercana, que Él verdaderamente habite en lo privado cuando nadie me ve, en mis decisiones como en lo público. Fíjese qué hermoso esto. ¿Cuántas veces no nos encontramos diciendo: Dios es maravilloso, Dios es el que restaura, pero tu vida personal realmente no lo demuestra? Y nos volvemos personas que pareciera tan congruente la manera en la que hablamos, pero necesitamos cambiar nuestras vidas. Haga esto, así como señalando. Esto ejemplo tan conocido, ¿no? Con un dedo apuntamos, pero con tres nos estamos regresando todo, ¿sí? Y esta palabra no es solo para ustedes, sino también para mí. Necesitamos cambiar nuestras prioridades. Necesitamos en todos los aspectos poner a Dios antes que cualquier otra cosa. Amén. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios? La palabra nos enseña algo bastante interesante y que es única y exclusivamente a través de la palabra infalible, donde vamos a tener la cercanía y la comunión y el acercamiento en el corazón de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros, no los que me convienen, es lo que me ayudarán a fortalecer mi relación con Dios. ¿Ah? ¿Cuántas veces abrimos la Biblia y nos exhorta? No, esto no, ¿no? Que arrancamos y ya hacemos nuestra Biblia versión Juanito. Necesitamos verdaderamente entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Dice: para fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra, ¿cuántas veces no nos volvemos tan místicos y nuestra fuerza espiritual se llena por cada domingo que escuchamos una predicación? Pero no vamos día a día a entender la palabra de Dios. Nos convertimos en personas que nos alimentamos de lo que otros nos dan, y no está mal, pero no nos damos cuenta que también podemos alimentarnos directamente de Dios a través de su palabra. Necesitamos las Escrituras. Por eso dice la palabra: parece que ahí encontramos la vida eterna, en esto, en las Escrituras. Nuestra fortaleza espiritual está basada en cuánto de esta palabra se ha encarnado en nuestras vidas. Escuche, dirá: pero pues necesito entonces conocer y ser un gran teólogo. Perdón, pero sí es necesario estudiar. Pero también dice la palabra que la mucha sabiduría envanece. Y hay gente que busca la palabra con el propósito simplemente de entrar en contiendas y no para amarnos. Entonces ahí te das cuenta que las personas no han encarnado la palabra en sus vidas, que solamente, como dije, predican, hablan de Dios, pero su corazón está fuera de Él. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tu corazón esté dentro de Él.
Entonces, la relación personal con Dios es su amistad y la comunión con Dios. El tiempo que nosotros pasemos en su presencia, en oración, en adoración, con la lectura de la palabra, entonces hace que eso sea una verdadera relación. El tiempo que pasemos con su palabra hace que podamos conocer el corazón, cuáles son las motivaciones de Dios, cuáles son las intenciones. Entonces no caeremos siempre en estar consultando a tanta gente y Dios dice: cabezón, aquí está mi palabra, ve a leerla porque ahí te voy a hablar. Y nos convertimos en personas que buscamos no está mal el ser consejero de la palabra, por supuesto, Dios pone a gente para enseñar, pero hay gente que no le gusta leer la Biblia y dice: entonces voy a ir con Pedro porque él me va a decir cómo, ¿no? Y de repente Pedro tiene otro rollo que nada que ver, ¿no? Dice: porque Pedro me lo dijo, entonces así es. Y de repente empiezas a actuar y dices: estoy bien con Dios, y las consecuencias no son correctas. Y de repente dices: ¿por qué, Dios, si obedecía lo que Pedrito me dijo? Pues no, pues obviamente no. Necesitamos ir a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a filtrar cualquier cosa. Nos va a fortalecer en la relación que tenemos con Dios. ¿Ok? Entonces, la comunión con Dios mediante esta oración y la palabra hará que todo ministerio, toda función, todas las demás prioridades que están enseguida después de Dios tengan realmente una efectividad y que brote una verdadera comunión personal con Dios. Cuando yo te digo que la primer prioridad es Dios, no quiere decir que estuve 2 horas con Dios orando o 7 horas con Dios buscándolo, entonces ahora mi trabajo y ya no estoy con Dios. No, está hablando de que tu prioridad primera es Dios y va a estar por encima que sostiene todas las cosas, y hará que todo lo que hagas en las demás prioridades, como veíamos, la familia, el ministerio y la que es interrogante, que ahorita vamos a ver, ¿ok? En todas estas demás, Dios pueda resplandecer con su bendición, porque Él está sobre todo y ante todo, perdón. Amén. Diga conmigo: Dios está sobre todo y ante todo. Amén. Aguánteme tantito porque traigo muchos papeles. ¿Ok? Amén. Entonces, vamos a entender esto, que vamos a tener una efectividad en todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8: medita en este libro de ley de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y todo, diga conmigo, todo me saldrá bien. Y entonces conoceremos el corazón de Dios, porque aún en la adversidad todo me saldrá bien. Pero si dice todo me saldrá bien, ¿por qué vienen problemas? Pero si dice la palabra que tendré éxito en todo, ¿por qué vienen adversidades? Fíjese, la palabra de Dios dice que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Todo. Y todo lo que te pasa es provisto también por Dios para hacer más estrecha la relación con Él, para que dependas más de Él. ¿Cuántas veces de repente por nuestro carácter que no ha sido formado queremos tomar decisiones que no son correctas? Y dice Dios: yo he prometido que todo te irá bien y que todo será para bien. Ok, entonces te voy a proveer un escenario totalmente conflictivo para que salga a relucir aquello malo en ti y llegue un momento donde topes con pared y digas: Dios, te necesito. Porque Dios quiere llamar nuestra atención para que comprendamos que Él es nuestro sustento y el que nos va a ayudar, y de que Él dependemos todo. Diga con el que está a su lado: de Él depende todo. Depende tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, todo, todas las cosas. Así que no te preocupes si de repente viene un escenario hostil, pues Dios lo puso porque Él quiere que dependas de Él. Él quiere su amistad. Dile al que está a tu lado: Dios es celoso. Es un celo santo. Es un celo. Iba a decir algo, pero mejor lo evito. Amén. Entonces,
Amén. Vamos por favor a Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo al hombre, Marcos capítulo 3, versículo 13. Subió Jesús a una montaña, escuche esto, y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron, ¿qué? Versículo siguiente. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos, ¿qué? ¿Qué nos enseña esto? Escuche, qué interesante lo que Dios nos habla a través de esta palabra. Que Dios designó apóstoles y llamó a los que quiso para que primero estuvieran con Él y después los llamara a predicar. ¿Cuál es la primer prioridad? Primero estar con y después, sí, conocerle. Fíjese qué interesante esto que voy a decir a continuación. Marcos capítulo 4:10 dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Habla de dos principios. Primero es adorar y después es servir. Porque la adoración tiene que ver con comunión, con relación. Porque si yo no conozco a Dios, entonces mi servicio va a ser desastroso. Lo que haga después de no va a tener realmente un propósito, y en vez de beneficiar, voy a afectar. Por eso es la relación con Dios, porque cuanto más le conozco, más me parezco a Él. Entonces, por cuanto más me parezco a Él, cuando vaya a las demás prioridades, voy a reflejarlo. Voy a reflejar su verdadera esencia. Voy a reflejar su luz y esa sal que Él me ha llamado a ser en todas las demás prioridades, en mi trabajo, en mi familia y en la interrogante que vamos a ver. Amén. Entonces, quiero que también me acompañen por favor a Juan capítulo 15 del versículo 4 al 5. Dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer, si no tiene fruto por sí misma. Vamos a leerlos. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Fíjense, aquí nos enseña algo bastante interesante Jesús. Yo soy la vid y ustedes son. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Está la vid y está el pámpano. Si la raíz cae, se seca y muere. Si ese pámpano no está unido a la vid, entonces el pámpano no dará fruto. Si yo desarraigo mi corazón natural, caeré muerto. Si yo desarraigo ese pámpano de la vid, cuando caiga, entonces ¿qué sucederá? Esa ramita se va a secar. Nos enseña entonces Jesús al final de esto: fuera de mí nada pueden hacer. Dile al que está a tu lado: fuera de Él nada pueden hacer. Ok, vamos ahora a entender lo que dice Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a Él y le dijo:
Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Diga conmigo, y nadie se la quitará. Hasta ahí. Fíjese qué interesante. María había escogido la mejor parte. Diga conmigo, escoger. Cuando decimos la palabra escoger, tiene que ver con voluntad, con decisión. ¿Y cuántas de las veces nosotros nos movemos por decisiones? Muy pocas. A veces como hijos de Dios nos movemos más por estados de ánimo. Si tengo ganas, voy a hacerlo. Incluso observe dentro de la misma iglesia. Analice, no levante la mano. ¿Cuántos no tenían ganas tal vez de llegar aquí porque tal vez tuvieron una actividad ayer? No levante la mano. Si nos guiáramos por estados de ánimo, híjole, nos debemos de guiar por decisiones. Aunque mi estado de ánimo diga, estás cansado, Enrique, ve y hazlo, porque tú vives por decisiones y no por sentimientos. Diga conmigo, las decisiones traen bendición, porque las decisiones hacen que escojas la mejor parte. Y fíjate que dice Dios, y nadie le quitará eso. Vayamos más profundo. Nadie le quitará la bendición, porque Él ha actuado por decisión y no por estado de ánimo. Entonces usted, al venir acá, a pesar de cómo se sentía, híjole, está recibiendo una bendición de parte de Dios a su vida, una añadidura de bendición a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque tomaron una decisión y nadie le quitará esa mejor parte. Wow, qué maravilloso lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Mi primer prioridad es el Señor. Necesitamos tomar tiempo para sentarnos a los pies de Jesús. Necesitamos tiempo para pasar tiempo necesitamos pasar tiempo para conocerle más cercanamente. Veíamos a Marta. Marta, Marta, afanada estás. Afanada estás con tantas cosas. Y es ahí cuando vemos que ponemos las actividades antes que la relación. Diga conmigo, cuando pongo antes las actividades que la relación, me afano. Entonces, cuando usted se empiece a afanar y detecte, ahí estoy afanado, es porque entonces está poniendo antes que la relación las actividades. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta cómo Él es el fundamento de todo y que está sobre encima de todo? Teniéndolo a Él, tenemos todo. Y es ahí donde entramos a la segunda prioridad. La segunda prioridad tiene que ver con la familia. Diga conmigo, familia. Muchas veces hemos oído acerca de que si primero está Dios y después la familia, pero ¿cuántas veces realmente lo hemos llevado a cabo? Muchos tenemos el concepto, pero pocos tenemos la práctica. Nosotros ponemos antes que la familia el trabajo, antes que la familia el ministerio, antes que la familia el deporte que más me gusta, antes que la familia el partido de fútbol de la final, porque quiero estar ahí y no me importa ahorita convivir con mi familia. Y nos damos cuenta que distorsionamos el original de Dios. Antes de todo, después de Dios, está tu familia. ¿Tienes algún familiar al lado tuyo? Dile, está mi familia, estás tú. Ahora, tienes familia en Cristo. Dile al que está a tu lado, estás tú. Y dentro de esta segunda prioridad vamos a ver subdivisiones. Digamos, inciso A.
Dentro de esta segunda prioridad hay otras prioridades. Y mi pregunta es, ¿qué es primero? ¿Tu esposa, tu esposo, en su debido caso, o tus hijos? Todos hablando. Ahorita tienen a su esposa al lado y dice, di lo correcto porque si no. Ya va sufriendo ahí el hermano porque nada más está volteando así de. Es broma. La manera natural de una madre es dar todo por sus hijos. Pero Dios nos enseña un origen. Y el origen es que antes que los hijos están el cónyuge, tu esposa o tu esposo. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde crezcan los hijos, se vayan, y ¿con quién te quedas? Y dice la esposa, pues con el esposo. Pues ya que, ¿no? Como aquel personaje de la televisión mexicana, pues así que chiste, ¿no? Entonces observamos que las prioridades dentro de esta segunda es primero tu pareja, tu cónyuge, y en segundo lugar tus hijos. Y cuando comprendemos acerca del cónyuge, en este caso quiero hablar principalmente de la bendición que una mujer puede ser para su esposo. Fíjense. Y quiero que por favor me acompañen a Génesis capítulo 2 versículo 18. Ya se calmó el airecito porque estaba con todo ahorita aquí arriba. Génesis capítulo 2 versículo 18. Y dice lo siguiente: luego Dios, el Señor, dijo, diga conmigo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Muchas. Y hay hombres que dicen, híjole, ¿por qué existió eso, no? Entonces, cuando leemos esta parte bíblica, algo tan interesante y hermoso de la palabra nos enseña algo muy profundo. Durante todos los días de la creación, Dios decía, y Dios vio que era bueno. Y terminaba el siguiente día, y Dios vio que era bueno. Terminaba el siguiente día, y Dios vio que era bueno. Pero vio algo que no era bueno. Y los hombres, que el hombre estuviera solito. Entonces dice la palabra, le haré una ayuda idónea. Y la palabra, diga conmigo, ayuda, significa eser. Eser. E-Z-E-R. Wow. ¿Recuerdan aquella cita bíblica que dice, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado? Es ser ayudado, tiene que ver con el ser y la ayuda. Y cuando observamos esta terminología, quiere hablarnos el ser de cercar, rodear y proteger. Diga conmigo, la mujer cerca, rodea y protege al hombre. ¿Cómo? Mira cómo. Gloria a Dios. No, hombre, ahorita los hombres están en un avivamiento. Y las mujeres, pues ya que. Así que chiste. No, habla de una protección diferente. El hombre tiene que ser proveedor. Es el hombre fuerte. Pero la mujer rodea bajo otras circunstancias. Lo protege. ¿Sabe por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de agachar la cabeza del hombre, humillarlo como levantarlo. Es fuerte. Y lo vemos a través de la palabra. ¿Qué hizo Adán? Lo convenció. Eva convenció a Adán.
¿Y qué hizo, por ejemplo, Jezabel con el profeta Elías? Habló en contra de él, no había una relación, vaya, pero está hablando de la posición de una mujer que tiene la capacidad de agachar la cabeza del hombre o levantarla. Y Jezabel le dijo al profeta Elías: así como le hiciste a mis profetas de cortarle la cabeza, así haré contigo. Imagínense al profeta Elías manifestando un poder de Dios y venciendo a esos falsos profetas, y por una mujer que le dice eso, vino para abajo. Entendamos que la mujer es un diseño maravilloso en Dios para posicionar al hombre. Escuche. ¿Recuerdan? Bueno, no, tal vez alguna vez lo han visto, pero está el presidente Obama con su esposa y están comiendo en un restaurante y llega un mesero. Todo oficio es digno, pero llega un mesero y obviamente cada oficio tiene una responsabilidad mayor. Pero llega un mesero y le dice Obama a su esposa: mira, ahí está con el que te ibas a casar, serías esposa de un mesero. Y le dice su esposa a Obama: no, él sería el presidente. Porque la mujer tiene la capacidad en ello de cercar, de rodear. Así que mujeres tienen que tomar esa posición, porque también el hombre es lo que es por la mujer. La ayuda idónea, no perfecta, sino idónea. Y la ayuda tiene que ver con el ser, ebenecer, rodear, cercar y proteger. Qué hermoso. Entonces nuestra primer prioridad es nuestro cónyuge. Diga conmigo: nuestro cónyuge. ¿Ok? Quiero que por favor vayamos a primera de Tito, Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. ¿Cuántos están gozando en la palabra de Dios? ¿Cuántos están recibiendo de parte del Señor? Así que si tú no has tomado la decisión aún de casarte, Dios quiere que tomes en su momento la posición maravillosa de una mujer que ame y respete al hombre que te va a dar. Porque de la manera en que tú hoy, no teniendo a esa pareja, a ese cónyuge, honres a Dios, a tu esposo principal, cuando Dios te lo deba decir, estás preparada, porque sabes honrar y sabes bendecir, sabes poner en alto. Amén. Vamos a ver esto. Dice Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Siguiente versículo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Hasta ahí. Escuche esto. Esto es muy fuerte. Dios está hablando a través del apóstol Pablo y profetizando acerca de un acontecimiento futuro. Algo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Pero el vínculo de la familia es aquel que va a marcar la diferencia bajo todo un contexto de un mundo en tinieblas. Tu esposa, tu esposo y tus hijos van a marcar la diferencia en todo lugar donde tú te encuentres. Por eso Dios habla a través del apóstol Pablo, profetizando sobre un acontecimiento del cual y va a tener que pasar.
Pero dice, nosotros vamos a marcar la diferencia. Tú, tu esposa, tus hijos van a ser esa luz. Por eso necesitamos ir al origen, al principio del que Dios creó todas las cosas, para que entonces podamos ser de bendición en esta tierra. Si nosotros ponemos otras prioridades como el mundo las pone, entonces nos desviaremos del propósito original y nos convertiremos en personas insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Necesitamos ir al origen. Diga conmigo, la segunda prioridad en mi vida es mi familia. No tu trabajo y no tu empresa también. Escuche esto. Yo se lo digo en un contexto de un pastor que nunca le daba la prioridad a su familia y se la daba más a la iglesia que a su propia familia. Y llegaban momentos que de repente él se iba a las actividades de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y le decían: ten cuidado, ya no más. No descuides a tu familia. ¿Y sabe qué es lo que le pasó? Le dio un infarto, murió y no pudo realmente tener esa cercanía con sus hijos y con su esposa, su primer iglesia. Porque sin darnos cuenta es una línea tan delgada que nos volvemos insensibles al corazón de Dios. Y tanto afán por las demás cosas hace que nos olvidemos de la segunda prioridad más importante, que es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Tienes a tus hijos a un lado? Ve a tus hijos. Es la siguiente generación, padres. Esta es la segunda subdivisión de la segunda parte de la prioridad, tus hijos. Si tú como padre no le das testimonio de cómo honras a tu esposa, y tu madre no le das testimonio a tus hijos de cómo honras a tu esposo, la siguiente generación se olvidará de la prioridad de una familia, porque ven a padres tan afanados en oficios, en trabajos, que descuidan el hogar, y esas siguientes generaciones repiten el modelo y empiezan a convertirse en este contexto que habla Pablo: insensibles, implacables, calumniadores y libertinos. Y de repente, cuando el padre llega a una madurez de que comprende que las cosas no eran así, y ve a sus hijos bajo esa misma tendencia que él algún momento tuvo, se da topes de cabeza y dice: si hubiera. Hoy es tiempo donde tú puedes, padre de familia, marcar un antes y después, donde el vínculo de ustedes como cónyuges puede ser tan estrecho, de mostrar el amor de Dios, el respeto, la honra a cada uno, de que el esposo cuide a su esposa como vaso frágil, que la ame, que la respete, que la honre, que la levante también. Cuando vean eso los hijos van a decir: wow, yo viví en un hogar así, no quiero otro ejemplo de otro matrimonio, yo quiero el ejemplo del matrimonio de mis padres. Que no se convierta el ejemplo de otro matrimonio, sino tú sé el ejemplo para tus hijos. Viene tu siguiente generación, y si no somos testimonio, entonces no nos estemos a futuro, más bien no estemos culpando a Dios de nuestras malas decisiones. ¿Dicen amén conmigo? Amén. Entonces, viendo esta segunda prioridad, vamos a la tercera prioridad. La tercera prioridad, diga conmigo, es el ministerio. Dirás: pero oye, yo no soy ministro o algo así. ¿Por qué dices ministerio? Porque ministerio tiene que ver de una manera, diga conmigo, integral. Cuando oímos la palabra ministerio, nuestra mente concibe encerrarlo durante 4 paredes dentro de una iglesia y ya. Incluso se hace una tendencia
a pensar que hay algo dentro de la iglesia y se le llama al otro secular. ¿Cuántas veces no hemos oído secular? Pero la Biblia jamás habla de secular. ¿Alguna vez no le han preguntado, oye, ¿en qué sirves en la iglesia? Y en lo secular, ¿en qué trabajas? ¿A quién le ha pasado eso? A muchos. Pero vengo a decirles que no hay secular y no hay algo dividido con el asunto de Dios, de la iglesia, del ministerio. Todo lo que Dios te ha dotado, si por ejemplo eres tú un empresario, ese también es tu ministerio. Si eres una persona que se dedica al deporte, ese es tu ministerio. Dile al que está a tu lado, tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, es tu ministerio. No hay secular. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para. ¿A poco si yo salgo de la iglesia entonces ya no lo hago para Dios? Ya lo hago para otra persona. Entendemos que tenemos jefes naturales, ¿no? Pero sobre esos jefes hay un jefe sobre jefes y es Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Él. Entonces, y por tanto, en mi trabajo, con mis talentos, con mis habilidades, con mis capacidades, donde me encuentro, estoy haciendo todo como para Dios. Estoy sirviéndolo. Dice la palabra que somos cartas abiertas. Wow, qué maravilloso, porque entonces en la empresa que Dios me ha dado o en la función de mis talentos donde yo estoy, voy a hacer luz, estoy sirviendo, estoy cumpliendo un propósito de evangelista. Wow, de hablarle de Cristo a las demás personas, de compartirles del amor de Cristo, de enseñarles que hay un Dios que puede cambiarles. Estoy sirviendo un ministerio. Dígale que está a su lado, eso es un ministerio. Es un ministerio que Dios ha dotado para tu vida. Con esto no quiere decir que entonces me aboco a eso y me olvido de servir dentro de la iglesia. Los talentos y habilidades y capacidades que Dios te ha dado, también utilízalos para la edificación de la iglesia. Por eso yo les decía que un ministerio es integral. Aquel que se le ha dado talentos no puede decir, como solamente creo tengo uno, entonces lo entierro y ya no va a pasar nada y cuando venga mi Señor se lo daré. No, Dios quiere que los desarrolles, porque de ese mismo talento, capacidad y habilidad que Dios te ha dado para los negocios, quiere que también edifiques a la iglesia. No solamente que compartas el evangelio a las demás personas, sino que también edifiques a la iglesia. No solamente que las personas vean un cambio en ti y que ellos puedan conocer a Cristo a través de ti, sino que también puedas bendecir al cuerpo de Cristo. Es integral. Diga conmigo, un ministerio es integral. Acompáñeme a segunda de Tito, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Tito, capítulo 4, versículo 5. Tito. Dicen, ¿y ese libro cuál es? Tito. Perdónenme, no, es segunda de Timoteo. Sí, porque solamente tiene un capítulo. Mire, perdón. Perdón, segunda de Tito. Solamente hay un capítulo de Timoteo. Ya me estoy distrayendo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Híjole, nada perdonan aquí. Versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelvo a repetirlo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué quiere decir? En todo lo que hagas, resplandece compartiendo de Cristo. Tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, el ministerio que Dios te ha dado,
es para reflejar bendición a las demás personas. Ahora quiero que escuche esto que voy a decir a continuación. Escuche esto. El ministerio es un medio y no un fin. Diga conmigo, es un medio y no un fin. Si yo creo que me meto a un trabajo con el solo propósito de subir peldaños y tener posiciones más altas y tener más recurso económico, etc. y etc., entonces estoy cometiendo un grave error. Si yo estoy en una iglesia solo por tener una posición para servir y poder subir y subir y subir, estoy cometiendo un grave error. Tu ministerio no lo veas como un fin, tienes que verlo como un medio para bendecir a las demás personas. Si tú vas a tu trabajo y quieres subir peldaños, tener títulos en la escuela, tener mayor salario, qué bendición, pero no sea tu fin, sino que eso lo utilices para llegar a otros y bendecirlos a través de Cristo. No cometamos el error, porque cuando entonces nosotros vemos esto como un fin, vienen los afanes. Nos afanamos, nos angustiamos porque las cosas no nos salen bien. Y es cuando Dios nos dice: hey, cuidado, porque eso no es el todo. Tú abócate a utilizarlo como un medio para bendecir a las demás personas, que yo me encargaré de posicionarte más y darte más añadidura, porque está escrito: busca primeramente el reino de los cielos y entonces vendrán las añadiduras. Qué maravilloso esto. Y la palabra nos enseña esto. El reino de los cielos no es comida ni bebida, no son cosas materiales. Escuche esto. ¿Cuántas veces cuando hablamos del reino de los cielos y vemos una persona tan próspera, decimos: wow, ese está en el reino de los cielos, es un hombre que permanece con el reino de los cielos? Porque no se trata de eso. Dice la palabra: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Es reflejar eso a las demás personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte, por supuesto, quiere añadirte, por supuesto, pero Él quiere que eso lo utilices como un medio para llegar a un fin: bendecir a las demás personas. Ahora autoanalízate y observa en tu corazón, en tu vida, que Dios te ha dado. ¿Te ha bendecido económicamente en un trabajo? Gloria a Dios. ¿Te ha dado posición bajo un título en la escuela que ahora adquiriste en una licenciatura, en una maestría? Gloria a Dios. ¿Te ha dado una posición en un trabajo, de tener mayor autoridad en un puesto laboral? Gloria a Dios. Pero te digo algo: tu fin es ser luz a las personas que están ahí. Cuando hagas eso, entonces estás cumpliendo tu ministerio y la labor de evangelista. Hablarle a las demás personas de Jesús, reflejar a Cristo. ¿Cuántos quieren hacer esto? ¿Cuántos desean realmente reflejar a Jesús a través de su vida? Amén. Entonces, vamos a la cuarta prioridad. Ahora sí. ¿Cuál es la primera prioridad? Nuestra relación con Dios. La segunda prioridad. Y dentro de la segunda prioridad hay subdivisiones. Primero es tu cónyuge y después tus hijos. Les voy a platicar algo. Hace días tuve un viaje a ministrar a un lugar y conocí un pastor, el que me llevó allá, que me sorprendió porque me quedé 15 días allá y me bendijo tanto su manera de vivir con su familia.
Ahí sí me puede apoyar con el teclado, Chuchín. Y hablando ahorita sobre la prioridad de la familia, quiero compartirles algo antes de terminar la cuarta prioridad. Me sorprendió tanto y me impactó porque me explicaban que ellos todos los lunes hacen un altar familiar. Ese altar familiar, dice, es inquebrantable, Enrique. No se puede romper. Si de repente llega alguien a invitarnos y puede tener algo tan importante, pero para mí es más prioritario mi familia, escuche, es algo que no se puede reagendar. Su lunes es su familia, lo más importante. Y dice que se reúnen, y cuando se reúnen, tiene un hijo de 10, uno de 6 añitos y otro de 4. Está su esposa, sus hijos y su esposo y él, ¿no? Y entonces empiezan orando, y después de orar ponen música de alabanza. Y tú sabes que un niñito va a escuchar a Redimidos, ¿no? El que tenemos ahí. Y el papá va a escuchar así, dice que pues esta música como que no. Pero él dice, yo dejo que él escoja para que adoremos juntos con los gustos que él tiene. Y empiezan a adorar, cada quien con una canción. El de 10, ¿no? El de 6 añitos, el de 4, escogen su canción. Y ellos, el matrimonio, escoge también su canción y empiezan a adorar, tienen un momento de adoración. Terminando ese momento de adoración, comparten un versículo pequeñito y práctico por 5 minutos, no como este de 5 horas, ¿no? Pequeñito. Y cuando termina de explicarlo, empieza a hablar con cada uno y les dice, hijo, ¿cómo te fue en tu semana? Yo le pregunto, padres, ¿hacen eso con sus hijos? Porque él se involucra en lo que le está pasando a su hijo. Porque llegará un momento donde tal vez tu hijo se mete en decisiones incorrectas y tú te topes en la cabeza y digas, si hubiera hablado con él, si hubiera sabido qué era lo que le pasaba. Entonces él se involucra en lo que le está pasando. Y aunque parecieran cosas insignificantes de niños, pero para el padre es importante, porque eso es formación. Para él es una formación. Entonces dice que empieza a hablar con cada uno de ellos, y de repente uno dice, papá, es que me enojé con mi hermanito de 4 años. Y de repente él, interesado en ello, empieza a arreglar los problemas y a reconciliarlos. Los reconcilia y de repente los pone enfrente suyo a los 3, de suyo y de su esposa, y los pone a los 3 aquí enfrente. Y aún cada uno hace esto, pero empieza con el primero y lo ve a los ojos y le dice, hijo, quiero que sepas algo, que nunca te faltará nada en la vida. Serás próspero en todas las cosas porque tienes a Dios en tu vida. Fíjese, si un día no estamos nosotros, tus padres, en esta tierra morimos, quiero que sepas que tienes a Dios, pero también tienes a tus hermanos. Y a sus hermanitos los voltea y les ve a los ojos y les dice, ¿verdad que sí? Y los niños, sí, papá, cuando ustedes no estén, nosotros vamos a estar ahí para ayudar a mi hermano. Con cada uno. Y así empieza. Wow. Cuando termina ese momento, empieza a bendecirlos y empieza a declarar bendición sobre sus vidas, sobre su futuro, sobre sus relaciones, sobre sus decisiones. Wow. Terminando ese momento, fíjese, agarran un juego de mesa y juegan en la mesa. Un juego sencillo, que a ellos les guste, que a ellos les apasione ese jueguito de mesa. Porque a veces dentro del cristianismo nos movemos muy religiosos y altares, Biblia, 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 Biblia. También ellos quieren disfrutar a sus papás jugando, quieren saber cómo ellos se ríen, quieren saber cómo ellos disfrutan, cómo se hacen bromas uno al otro, cómo juegan. Cuando yo vi eso, dije, este es un verdadero y genuino altar de adoración y familiar. Necesitamos esto, iglesia. Necesitas ver a tu familia como aquella
que va a permanecer cuando todos se hayan ido. Si tienes a alguien familiar tuyo, voltea a verlo y dile: necesitamos levantar un altar familiar. Perdóname si no lo he hecho. Perdóname. Voltea a tu esposo, tu pareja y dile: perdóname, pero hoy es tiempo de cambiar. Amén. Una gran enseñanza que dejó a mi vida. Fui a ministrar, pero salí ministrado de allá. Cuarta prioridad habla acerca del descanso y la recreación. ¿Cuántas veces a través de tantos afanes de la vida nos olvidamos de descansar? Nuestras jornadas laborales se convierten tan arduas, tan pesadas, que decimos: no tengo tiempo para recrear, no tengo tiempo para descansar. Y sabe, hay algo interesante que la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 6 versículo 31. Jesús nos hace una invitación. Reina Valera dice, Marcos capítulo 6 31, versión Reina Valera. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dile al que está a tu lado: descansa. Y yo sé que es descansar en Dios y todo, pero Dios nos enseña que debemos tomar un tiempo también para descansar, despejarnos de tantas cosas y olvidarnos de muchas cosas y tener un tiempo de recrearnos. ¿Te gusta ir a caminar? Sal a caminar. ¿Quieres estar en tu cuarto y descansar? Descansa, porque es necesario. ¿Quieres hacer ejercicio? Hazlo, porque es muy necesario. Es importante. Y la palabra de Dios nos dice en primera de Timoteo 4:8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Lo está negando? No. Dice: es poco provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene una promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjese qué interesante lo que la palabra nos enseña. El ejercicio es poco provechoso. O sea, va a llegar un momento donde vas a morir y ya no vas a poder seguir haciendo ejercicio. La vida eterna, la vivir en piedad, en santidad, eso sí, pero no nos está negando el que hagamos ejercicio. Es importante cuidar también aquel templo que somos nosotros. Dios nos ha marcado una meta, y si no nos cuidamos, posiblemente nos quedemos a la mitad. Dios nos ha dado una meta a donde llegar, pero si no cuidamos de descansar, de recrearnos, de cuidarnos, entonces no llegaremos al 100, sino posiblemente al 50. Y dirás: ¿acaso Dios no cumplió sus promesas que alguna vez me habló? Él no miente y las cumplirá. Pero si no nos aplicamos, no será en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones. Porque a veces uno dice: Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Sí, pero Dios quiere obediencia. Y si nosotros no lo hacemos, Dios va a cumplir su palabra, pero posiblemente no seremos nosotros que lo llevemos a cabo, serán nuestros hijos. Suena fuerte. Cuidemos nuestro cuerpo. Descansemos. Jesús nos invita a descansar, pero también nos invita a recrearnos, a tener un momento de esparción, de olvidarte de las cosas y abocarte a lo que te gusta. Si te gusta leer un libro, si de repente lo estás leyendo, lo estás disfrutando en tu casa, descansa, relájate y olvídate del estrés. Yo no sé cuántos viven aquí en la Ciudad de México, pero allá el estrés es algo muy, muy grave. Y muchas de las principales enfermedades es a causa del estrés.
Muchas de las cosas que te vienen es a causa por los afanes que hay estrés, porque no has dado prioridad también a eso. No le has dado una importancia a cuidarte, a recrear. Y el recrear también conlleva a tener tiempo con tu familia, ¿sabes? Toma un descanso con ellos. Me decía este pastor, yo tengo 3 hijos, Enrique, pero una vez al mes, siempre salimos con todos, la familia y todo, pero una vez al mes mi esposa y yo le dedicamos un día a nuestro hijo. Lo llevamos al lugar que más le gusta, para que coma lo que le gusta, para que vaya a los juegos que más le gustan. Pero le dedicamos un día a él, para que él disfrute con sus padres, para que se recree con sus padres. Pero es un día exclusivo para él. Y durante ese mes dedicamos otro día para nuestro otro hijo, y para el otro hijo también durante ese mes. Necesitamos eso, iglesia. 4 prioridades en la vida. De nada sirve oírlo si no lo ponemos en práctica. Póngase de pie. Jesús habló acerca de el hombre sabio y el hombre imprudente. Dijo: el hombre sabio lo compararé a aquel que oye mi palabra y lo pone en práctica. Porque ese hombre sabio es aquel que edifica su casa, su vida, sus prioridades en la roca. Y esa roca es Dios, es Cristo. Vendrán los vientos, dijo Jesús, golpearán la casa. Sí, claro, aún no estamos en el cielo, vendrán adversidades. Pero ¿sabe algo interesante? No caerá esa casa, estará firme, porque ha puesto por cimiento a Dios. Pero hay un hombre imprudente, que es aquel que edifica su casa sobre la arena. Sus pensamientos, sus prioridades, lo que él cree congruente. Vendrán los vientos, golpearán la casa, y grande será su ruina. Mi pregunta aquí, iglesia, es: ¿de cuál queremos ser? ¿De aquel que edifica su casa sobre Cristo, o de aquel que edifica su casa sobre sus propios pensamientos o lo que él cree que es correcto? Hoy tienes una familia, y tal vez si tu familia no conoce de Cristo y no está aquí, hoy tienes un lugar donde puedas hacer luz y amarles y enseñarles la importancia que ellos tienen, que ellos puedan conocer al Dios que te ha amado y te ha dado una oportunidad, y que tú puedas decirles: Él tiene que ser nuestra prioridad. Si lo tenemos a Él, nuestra familia será restaurada, y nuestro trabajo será próspero, y nuestro cuerpo estará sano. Amado, amada, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Levante sus manos y hable con Dios en este momento. ¿Y por qué no le dice: Señor, mira, esta es mi situación, esto es lo que me está pasando? Incluso por no haber priorizado y poner atención en mi familia se destruyó. Escuche, aquí no hay quien tiene la culpa. Un problema siempre es de dos. Responsabilícese también de lo que usted hizo, y empiece a hablar con Dios y dígale: Señor, restáuranos. Que seas tú el centro de nuestra vida, sé tú la prioridad más importante, Dios. Sé tú, por favor, el sustento que sostiene y que está por encima de cualquier cosa. Dios, ayuda a mi familia. Tú sabes que te necesitamos, tú sabes los problemas que hay.
Por favor, ayúdanos a levantar un altar familiar donde podamos disfrutar unos a otros en comunión. Ayúdanos a tener aquello que nuestros padres no nos dieron. Y ayúdanos a otorgarle a nuestros hijos lo que aún nosotros no le estamos dando, Señor, porque yo sé que una familia sana y fundada en ti, Cristo, será una familia que en todas sus actividades y funciones ministeriales tenga éxito, porque reflejarán a Cristo desde el hogar. Señor, bendice el trabajo, prospéralo y ayúdame a entender que es un medio, no el fin. Ayúdame a hacer luz, Señor, en medio de la oscuridad de estos tiempos donde hay insensibilidad. Ayúdame a reflejar en mi hogar, Señor, el amor para que mis hijos salgan a mostrar que son sensibles al amor de Cristo para otras personas. Que no sean personas calumniadoras, que no sean personas que se jactan de lo malo, Señor. Que sean personas que bendicen, que procuran bendecir a los que le maldicen, orar por los que los persiguen, Señor. Que marquemos la diferencia en el hogar para que cuando ellos salgan a sus actividades, cuando nosotros hagamos nuestra función ministerial, seamos luz, bendecir a las demás personas. Señor, ayúdanos a cuidarnos también físicamente, a descansar, a recrearnos y entender que tú, Jesús, eres nuestro descanso. Tú nos has dicho: vengan a mí los que estén cansados, trabajados, yo los haré descansar. Ese descanso es el que recibimos y te pedimos que nos ayudes a caminar en el origen de todas las cosas. Señor, tú eres número uno en todo, por todo y para todo. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte a su amado Dios. Déselo fuerte. Él es bueno. Él es bueno. Solo la iglesia puede ser luz. No el gobierno es la que va a cambiar a la gente. Eres tú como iglesia. Los que tienen a Jesús, levanta un fuerte aplauso. Y ese aplauso de agradecimiento y decirle: Dios, yo soy el que puede cambiar a esta generación, a mi familia, a la sociedad. Ayúdame a priorizar bien. Déselo fuerte a nuestro amado Señor. Amén.